Javi? Sí, acá estoy. Ya. Bueno, en la clase de la semana pasada sobre vistas múltiples, hubo cuatro cosas que nos fijamos que habían faltado a lo largo de la gran mayoría de los trabajos y que queríamos recalcarnos ante ustedes para que puedan seguir mejorando. La primera fue la jerarquización de los elementos. La segunda, revisar la escala de las acotaciones. Tres, el nivel de los detalles en el interior. Y cuatro, la correspondencia a las líneas guías con los que estaban dibujando. La siguiente. Bueno, sobre la jerarquización de los elementos. Lo que en gran parte nos dimos cuenta sobre este punto fue que las texturas entregaban mucho tiempo a dibujar texturas y dejaban otras cosas de lado que van, no por decirlo más importante, pero van antes que el dibujo de las texturas. Como por ejemplo, se enfocaban mucho en que quedara ambientado entregándole una textura y después dejaban de lado en verdad cómo eran las líneas guías y cómo correspondían. En estos ejemplos se puede ver que, por ejemplo, el primero le entregó demasiado valor a lo que es la textura y por ende automáticamente el ojo se nos va hacia allá y el dibujo comienza a desaparecer. En el segundo, si bien el piso está bien, la escala de la textura de la mesa está muy grande y hay que revisarlo eso también por la jerarquización que toma también en el dibujo. En el tercer dibujo, bueno, esta es la en planta, pero si se fijan como que la mesa se pintó como si estuviese cortada. Eso no es necesario hacerlo así. Y en el cuarto dibujo, bueno, se ve como que al final hay una textura, pero está muy desprolija. Como que traten siempre de hacer líneas continuas o puntos o cosas que vayan como ayudándolos a que se vea una superficie más uniforme para que no llame tanto la atención. El segundo. La siguiente. Ahí. No, devuélvete uno más para atrás. Ah, no, perdón, uno más para adelante. A ver, El siguiente. ese. Este. Sí. Bueno, y acá, por ejemplo, en este quisimos reconocer cómo pueden ser las buenas texturas. Si bien el piso está bien y la cama también está bien, en este nos gustó harto sus texturas, pero lo único que nos fallaba un poco era que también se le dio un poco de mucha predominancia a las sombras, o como estas texturas como medias en degradé. Si bien podría estar bien, creo que es mejor si las hacen uniforme, como dije anteriormente. Pero este es un buen ejemplo de algo bien contextualizado y que ocupó las texturas de buena manera en sí. La siguiente. Ya, en esta, la escala de las acotaciones. Si bien les pedimos que acotaran, lo cual está bien hecho, creemos que las letras y los números en estos ejemplos están muy grandes. Traten siempre de hacerla uniforme, pero que tomen una escala más pequeña, porque como que se va automáticamente el ojo hacia los números más que hacia el dibujo. Es importante que los números aparezcan, pero de forma pequeña, como más chico. Por ejemplo, el ejemplo ¿cómo se llama? De la izquierda, este superior de acá, este podría ser un buen número y buena medida de número. Hacerlo todo de ese mismo porte, no tener distintos eh, portes, por decirlo así. La siguiente. Y aquí también realzar en estos ejemplos que, por ejemplo, estas letras traten de hacerlas más uniformes, no como con tantas serifas o como con terminaciones que llamen tanto la atención. Que sea un trazado de lápiz, no gorditas, por decirlo así. La siguiente. Sí, no, yo quería acotar solamente de que, claro, todas estas observaciones van en pos de que se genere un dibujo que, bueno, por un lado se vea técnico, se vea bien balanceado, pero sobre todo que la información se entregue de manera clara y como bien jerarquizada, que es lo que está tratando de resaltar la Javi. Sí. Dale.
El siguiente. Aquí, lo mismo. Ya, acá. El nivel de los detalles de interior. Si bien aquí hay dos ejemplos, el primer ejemplo, que es el de la izquierda, tengan cuidado cuando pasen y escaneen sus dibujos con Cam Scanner, de que no salgan con esa marca de agua. Como que al tiro le quita desprolijidad al trabajo y es algo fácil de hasta cortar o borrar con el celular o en Photoshop, hasta en Paint muy fácil. Así que que no les aparezca esto de Cam Scanner, porque también ensucia el dibujo y pierde como seriedad, por decirlo así. Y en este dibujo de la izquierda, si bien las líneas guías coinciden, se puede como, se nota que por ejemplo acá no hay dibujo de perfil, y falta mucho detalle, por ejemplo, poner el detalle de las ventanas, eso volver a recalcarlo desde la clase pasada, que es importante, y también ambientar los dibujos, pero no sobrecargarlos, también consideren eso. En el ejemplo de abajo también, por ejemplo, si bien estaba bien hacer la sábana, por decirlo así, traten que también los dibujos siempre sean como más simétricos entre ellos, porque también eso al tiro trata como de encontrar el ojo y desde una manera más homogénea que desde un dibujo heterogéneo y que va como disruptiendo el sentido de esto. La siguiente. Ya, acá hicimos un close-up. Por ejemplo, este dibujo, si bien podría también haber completado el perfil, el dibujo le faltan texturas de pared, por último, haberle puesto como unos puntitos interiores como la pared, o también contextualizar más, hay una ventana, no hay una ventana, y también, no es por decirlo como de forma fea, pero también, si, por ejemplo, si su baño es exactamente así, traten de como mentir un poco y entregarle como cierto caché al dibujo para que también sea más atractivo y también complete lo que les estamos pidiendo según rúbrica. Siguiente. Bueno, y este punto, el más importante y donde hubo más errores como en relación a lo que les pedíamos, como con lo que estábamos trabajando, que eran las vistas múltiples. Hubo muchos de ustedes que construyeron los dibujos, pero las líneas guías no coincidían y no se armaban de forma como prolija. Por ejemplo, en el de acá, como que estos mini detalles de que esto como que no coincida o no exista como valorización adecuada en esta construcción de líneas, como que rompe el dibujo. Y también aquí dice revisar espesores, porque claro, la ventana está muy gorda y también eso también es importante, revisen las ventanas, recordando eso. Y bueno, y siguiendo con lo de las líneas guía, a ver, no. En este también se puede ver una falla, el de la derecha, el último, y además mejorar el registro. Tengan en cuenta siempre eso y en consideración. Acá, que es el primero, este de acá. Aquí las líneas ya están, pero no coinciden. Tienen que ser súper prolijos en el armado de eso. Y antes que preocuparse tanto de entregarle en este dibujo una buena textura como al piso, que de por sí también toma mucha jerarquización, preocúpense del armado. Siempre vayan como por paso y por etapa. Siguiente. Y en esa, Javi, Ah, sí. que no se distingue un perfil, como que la textura toma protagonismo sobre el perfil y de hecho como que no se logra apreciar y tampoco hay un perfil como muy claro, que es lo que habíamos aprendido en la clase pasada. Entonces, como ir acumulando los conocimientos. Que no lo corrijamos ahora no significa que no se incluya en esta tarea. Eso. Sí, es importante que, claro, tengan como casi que una lista mental de por qué les enseñamos de esta forma, es porque vamos a ir paso por paso y cada uno de esos los tienen que incluir en el siguiente ejercicio que van a seguir haciendo. Ya, y una cosa que quería destacar, de un muy buen ejemplo de líneas guías, de cómo coinciden perfectamente y el dibujo también está derecho, es este de acá al medio. Ay, perdón, lo feo, pero el de al medio es importante que también lo miren y que al final construye todo el dibujo con las líneas guías, desde los espesores más chicos hasta los más grandes, y así funciona bien. Ya, y el siguiente.
Sí, yo también acotar que, claro, como que si se dan cuenta, nosotros verificamos los procedimientos que enseñamos, en el fondo son la parte más importante, y en la rúbrica lo decía que el traspaso de medidas, el construir un tercer dibujo a partir de otros dos, y las medidas y este procedimiento de traspaso a través de un tercer cuadrante, de un cuarto cuadrante, perdón, eran lo más importante, lo enunciamos. Entonces, pongan ojo y traten de priorizar y optimizar cuando están desarrollando los ejercicios, como tratar de acordarse que, o bueno, nosotros se los dejamos publicados igual, pero revisar qué es lo más importante dentro de la jerarquía de los criterios, de qué es lo que más mencionamos en la clase y cómo ejercicio a ejercicio vamos optimizando pasos que tienen que empezar a integrar, que pueden ser primero la cubicación o ubicación del dibujo, que también podrían llamar diagramación dentro de la lámina, que les vaya a quedar bien proporcionado, bien ubicado, que les tengan el espacio suficiente para dibujarlo. Después trazan la estructura del dibujo, después ponen los puntos de referencia de las medidas que han tomado de la realidad y así sucesivamente, y empezar a asignarle tiempos a esas actividades, para poder abordar los dibujos de mejor manera dentro del tiempo que le hemos establecido. Ya. La siguiente. Ya. Y esto es muy importante porque nos facilita también el trabajo a nosotros, que es la subida de los archivos y cómo se suben los archivos. Tienen que fijarse en que los trabajos iniciales los vamos a subir siempre en amarillo, que son los croquis, y luego los trabajos que vamos a realizar en clases van en azul, porque nosotros las correcciones las ponemos en rojo. Y hubo muchos que subían los trabajos como en color rojo, y eso también como que nos confundía a nosotros y decíamos, lo corregimos, no lo corregimos, teníamos que volver a revisar, así que también preocuparse harto de eso. Y eso. Sí, si tienen dudas, pueden revisar el documento del protocolo que tenemos subido en el Padlet general, en la primera columna de informaciones. Ahí pueden encontrar estos códigos de cuáles son los colores que se usan para hacer cada publicación en el Padlet. Ya, esas fueron las lecciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda sobre la jerarquización de los lápices, Sí, porque, Juliana. Ujú. por ejemplo, ya, yo tenía entendido que los del corte tenían que ser los más gruesos y lo de Ujú. adentro como más delgado, ¿no? Así es, sí. Claro, pero es que, por ejemplo, yo por lo menos hice eso en la clase pasada, pero igual me salía como que tenía mal la jerarquización de usuarios, entonces no entiendo cómo hacerlo. Es que teníamos que ver el caso a caso, pero por regla general, la línea más gruesa es la del perfil. Debe ser una línea continua, ojalá lo más limpia posible, con un interior que se deja en blanco. Como lo hemos visto en otras clases, nosotros abordamos los cortes desde la superficie. No nos preocupamos en este caso en los elementos constructivos que están al interior. Luego vendrían las líneas de fondo, que serían las proyecciones de lo que está por detrás de la línea de corte, tanto en la planta como en el corte mismo, en las secciones, que se irían en verde, que también tienen que tratar de que tenga un espesor un poco menor al del perfil. Y las líneas de textura, que también las hemos dejado en verde, a lo mejor en algunos ejercicios particulares les vamos a pedir que las texturas estén en otro color, así que atentos a eso, pero normalmente se tratan con una línea mucho más delgada. Los achurados, texturas o hatch, como les había dicho que se le dice también, tienen la jerarquización más delgada. También están las líneas de construcción, o de armado que hemos utilizado. Algunas veces van en rojo cuando son importantes por la estructura del dibujo mismo, o normalmente quedan en lápiz grafito, no se borran. Y al momento del escaneo, que eso puede haber sido tu problema, Juliana, tienen que tratar de que se mantengan esa diferenciación y esa jerarquía, como lo más posible, aunque no logren un blanco absoluto. La idea es que
sigan percibiendo todas las líneas que componen el dibujo y en sus características originales, porque ustedes las pueden haber dibujado así, pero después al momento del escaneo, si es que se pierde un poco la colorización o de repente las líneas de armado toman mucha preponderancia porque salen totalmente negras, siendo que eran en grafito, puede generar ciertas confusiones. Entonces, esto es una cuestión progresiva en que cada vez va a ir mejorando su valorización, su jerarquización de las líneas y también el registro de ellas. Entonces, eso, como traten de ponerle ojo, ver los trabajos que ponemos como destacados en el sentido de la valorización, que se perciben bien sus líneas, y tratar de ser como metodológicos nomás. Poco a poco se van a dar cuenta que va a ir mejorando y si tienen dudas particulares, como por un trabajo en particular, igual nos pueden mandar un correo y lo revisamos y les damos razones más que les clarifiquen la situación. Eso, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda, es que Rocío, cuando sí, hola. hola, pone la planta, Ujú. los muros, con el ¿Ya? perfil de la ventana, como que inicialmente hacíamos como uno, y a ¿Sí? mí me hicieron la corrección en taller, que como que había que darle énfasis, como que ahí cortaban los muros y las ventanas como otro elemento. No sé cuál de los dos es más correcto o cuál hay que usar, no sé si se entiende. Ya, es una buena pregunta. Es que eso, hasta ahora nosotros lo hemos abordado como de que se ve caso a caso y le hemos dado la libertad, incluso, por ejemplo, a veces, claro, hemos visto que viene el muro, tenemos un componente como de premarco o endolado que le llaman, después podemos ver el marco mismo y después la hoja de la ventana. Y aquí hemos visto posibilidades de o empezar a retornar con el perfil y tirar el vidrio como una línea continua, o de repente dejar el vidrio así y hacer una doble línea y después continuar con el perfil hacia el otro lado. Lo que tú me dices es que en taller le están haciendo distinguir las piezas de la ventana, ¿cierto? Generar esas líneas Claro, o básicamente. sea, como hacer el muro, sí, como dividirlo, que no sea Son, una sola línea. Son todos correctos, son todos correctos. Si eso les piden en taller, está ok. Bueno, gracias por decirnos. Nosotros vamos a empezar a considerar que en este tipo de dibujos, que las piezas de la ventana se están contemplando como piezas separadas. De hecho, cuando uno dibuja una ventana o corredera, ponte tú, tenéis las ventanas que se superponen, ya digamos una versión muy simplificada. Y claro, era súper raro enfrentarse a este lugar en el que tenéis los dos marcos de las ventanas superponiéndose y así un perfil como único o como que las fusiona. Entonces, me parece bien que clarifiquemos que como nos vamos a plegar a lo que están diciendo en taller y que las partes de la ventana se perciben como separadas, ya que son partes móviles sobre todo, las que se abren. Em, pero el resto del perfil tiene que ser continuo y que también tiene que ver con, nuestra mayoría de las correcciones no tienen que ver con eso, sino que tienen que ver como con el grado del detalle, que son perfiles que nos llegan así. Y que eso ya no está de acuerdo a lo que hemos enseñado hasta el momento, no está de acuerdo a la escala de los dibujos, no está de acuerdo al nivel de observación que tienen que tener. Entonces, por eso les hacemos siempre este gesto de, ojo, como miren bien cuáles son las partes que componen este artefacto, observenlas, observen cómo se unen entre ellas, a qué van respondiendo y cómo sería su geometría en este dibujo analítico que puede ser el corte de perfil o la planta. Entonces, eso, espero que haya quedado claro. En el fondo, las partes móviles que se abren de la ventana pueden ir dibujadas separadas del perfil, plegándonos un poco a lo que les dijeron en taller. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir entonces con la clase, que es un poquito intensa, pero luego de una pausa, ¿qué hora es? 9:26. Bueno, vamos a volver a las 9:27, 37, 43. 9:43. Activa
espero hayan disfrutado su recreo. Bueno, como hablamos, hoy día vamos a ver trazado y dibujo técnico geométrico. Hay 3 personas en la sala de espera. Bueno, se preguntarán por qué hay un croissant en la presentación. Este es un dibujo muy famoso, Enrique Miralles, un arquitecto español, en donde hace un levantamiento geométrico de un croissant o media luna, o como le quieran decir, y encuentra estos ejes principales, entre las principales inflexiones del bollito, y logra establecer medidas ciertas, con ángulos perpendiculares, como explicando un poco la sistematización de la forma. Vemos que existe una triangulación, otro término con el que se van a ir encontrando cada vez más en el curso. Hay una triangulación y hay una distribución de ejes perpendiculares a estos triángulos principales, en donde encontramos acotaciones de medida para describir esta forma. Esto se ha hecho a lo largo de la historia, abordado desde el mundo de la arquitectura y desde el arte. Bueno, ya vimos a Kandinsky al principio como, con su parte más como expresiva de estas geometrías, pero aquí podemos ver súper gráficamente desde dónde podrían haber estado inspiradas. Vemos el movimiento del cuerpo abstraído y sintetizado en líneas rectas, en curvas, en curvas racionales, en intersección de tangentes, etc. Que nos van aproximando más a la idea de que en el fondo hay un vínculo súper estrecho entre la geometría, entre cómo podemos descomponer la forma y cómo se pueden empezar a replicar de distintas maneras, tanto en el mundo del dibujo mismo, del arte, de la interpretación, en este caso, como, por ejemplo, del baile. Vemos cómo se descompone la figura y podemos encontrar posiciones que pueden ser transmitidas a otra persona, que pueden ser estudiadas en cuanto a, no sé, en este caso, a la estructura del cuerpo. En el mundo también como ya súper gráfico del dibujo, y de fondo como popular, vemos que podemos encontrar trazados básicos en todo, casi, en todo el material producido, que puede ser replicable. Sabemos cuántas veces se han replicado estos dibujos y que básicamente se replican más o menos con estas mismas proporciones, que sería bien distinto que se replicaran como con estas proporciones. Entonces ahí hay un carácter fundamental del trazado, y que es el que permite, bueno, descomponer las formas y también replicarlas. Esto ha pasado también con el diseño. En este caso podemos ver diseños de tipografía, fundamentadas también en la geometría. Vemos el trabajo de líneas rectas, vemos el trazado en composición con curvas. Hay una coexistencia entre rectas y curvas, tangentes, existe una continuidad. Y esto viene sobre todo con la invención, por ejemplo, de mecanismos industriales para replicar objetos. Lo vamos a ver más adelante, pero en el fondo se sale de la manufactura y se entra a un campo en el que hay que transmitir con leyes claras y ciertas la gráfica, en este caso, que se quiso realizar. Hay como una cuestión de diseño creativa detrás, que tiene que ser transmisible y replicable de manera industrial a través de las máquinas. Entonces, hay una ligación con la geometría, y que es lo que vemos acá, con el desarrollo de logos para la industria mundial. En este caso, son imágenes super pop de los años, en este caso 70, vemos marcas como Apple, como Adidas, y vemos que tienen esta estructura subyacente, esta geometría,
que es cierta, que es replicable y que, bueno, en gran medida contribuyó a que estas marcas se expandan por todo el mundo y puedas obtener muy buenas falsificaciones, ya que, que replique este logo, que tiene con estas geometrías y ya le puedes otorgar esta marca a cualquier objeto. Vemos que hay algunas que se basan más en una simplicidad y otras que toman otras complejidades, como aquí vemos el logo del pajarito de Twitter. Y esa réplica industrial nos lleva también al mundo como de la arquitectura. Acá ya nos aproximamos a la construcción. El caso de la izquierda es un caso que se ha vuelto como un poco icónico dentro de la arquitectura nacional, la casa de Smiljan Radic, donde vemos que existe una predominancia del trazado, ya que tenemos una forma general bastante compleja que es difícil de definir, pero si nos fijamos, está todo inscrito aquí en este rectángulo, exacto, que acaba de mostrar Cristóbal, y donde se trazan todos estos ejes que se van intersectando entre ellos, y es posible definir la forma en cuanto a su contorno, en este caso, que es un caso un poco distinto al de esta guitarra, por ejemplo, en que su trazado está definido por su estructura interna y cómo la curva va construyendo a sí mismo este perímetro. Son dos aproximaciones a lo mismo, pero desde un approach, bueno, del objeto, que podríamos pensarlo así, como un acercamiento a partir del objeto. El objeto de una guitarra es algo que se toma con las manos, que se fabrica por una persona, por ejemplo, y aquí hay una aproximación desde el contexto, porque es un objeto construido, es más grande, tiene que participar más personas, entran maquinaria, tienes elementos a su alrededor y tiene una cierta escala. Y hablando del tema de la escala, podemos ver cómo esto se puede extrapolar a también obras construidas de carácter paisajístico. Tenemos aquí un parque de la costa en Barcelona, y vemos que fue producido este plano en torno a ese parque. ¿Y qué me podría decir qué son estas líneas que aparecen atravesando el trazado de este parque? ¿Alguien tiene alguna idea de qué pueden ser? Ojalá puedan responder a viva voz. Los rayos de la circunferencia. Sí, exactamente. Son los radios de la circunferencia, unas circunferencias enormes aquí que están trazando estas curvas. Lo podemos ver aquí superpuesto. Tenemos rayos que se escapan incluso de este plano, y tenemos anotados ahí sus radios. ¿Y a alguien se le ocurre por qué pueden estar como dibujados estos radios en el plano? Para mantener la simetría o la escala. Sí, eso es una buena acotación, claro. El plano está dibujado a escala, y si uno tiene un valor cierto, se puede extrapolar a la escala, digamos, real, que es lo que quería que llegaran, que en el fondo es que nos permite tener un aspecto de realidad y constructivo en el que uno le transmite esta información a otro ser humano, o bueno, ahora como están las cosas, a una máquina y a un computador. Y puede ser replicado, y en este caso llevado a una escala real y construido efectivamente como un parque costero, y vemos qué tanta consistencia existe entre lo que fue planeado y lo que fue efectivamente construido. Claro, siempre hay un grado de realidad que afecta a las geometrías, y nunca va a ser perfecto, pero tampoco queremos que lo sea. Pero sí que se pueda transmitir y que se pueda llegar a concretar un cierto grado de realidad. Vemos el plano con todas las acotaciones necesarias. Vemos también, claro, están estas puntuales de los radios, y vemos como también existe aquí esta línea de cotas. Permiso, vamos a ver el foco.
que también nos llevan un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que también existe una contextualización geométrica, hay un sitio, hay que tomar referencias también del sitio en el que se está situando la obra, y las acotaciones en el plano, cómo se proyecta a través de estas geometrías y de estas referencias, son esenciales después para poder trazar en terreno y llevarlo a cierto grado de realidad. Bueno, también lo habíamos mencionado ya, los procesos industriales responden súper bien a estos trazados geométricos, a estos planteamientos, especialmente objetos de uso cotidiano que tienden a ser simétricos, de fácil replicación, y en este caso vemos como unos cuantos círculos pueden generar un grado de complejidad y un atractivo dentro del diseño que puede ser replicado que es distinto a la manufactura, que puede ser replicado por máquinas. Y eso es algo que se ha ido abordando en el curso de distintas maneras. Nosotros podemos extraer de estos objetos industriales sus trazados subyacentes, y es un poco lo que nos vamos a empezar a aproximar en el curso. En este caso, en las clases presenciales, cuando lo veían, aquí vemos unas tareas del año 2015, en el que se generaba un cambio de escala, se extraían estas estructuras subyacentes de objetos industriales y luego se replicaban a escalas como totalmente desproporcionadas a lo que como fueron concebidos. Entonces podemos ver aquí grandes representaciones de estos objetos, y que mantienen sus proporciones, mantienen su estructura y su estructura subyacente gracias a este rescate geométrico que se ha hecho de sus trazados. Vemos otros ejemplos. Este es un chanchito de plástico producido aquí en Chile. Vemos como, claro, las matrices en las que fue producido surgieron de una geometría que fueron diseñadas por algún diseñador o artista o artesano, lo que sea, pero pueden ser extraídas y replicadas. Otros ejemplos de cómo lo hemos aplicado: objetos de producción industrial, como puede ser un zapato. Los zapatos de cada uno también tienen sus trazados particulares, tienen una continuidad en la curva, que es algo que va a ser súper importante para nosotros en el ejercicio del día de hoy, que es bueno que lo vayan incorporando. Lo vamos a ver teóricamente después, pero ahora como intuitivamente ustedes se pueden dar cuenta que esta estructura subyacente tiene una continuidad, y eso genera que la curva misma tenga una continuidad. Esto, desde otro punto de vista, esto ya no es extraer estructuras subyacentes de un objeto industrial, claro está, porque son hojas generadas por la naturaleza, pero sí es racionalizar estas estructuras naturales o biológicas, que sí se generan por ciertas leyes geométricas, sí o sí. Esa es una manera, en verdad, de comprenderla por los seres humanos. Ellas se generan porque se generan nomás, pero sí podemos encontrar ciertos patrones geométricos en ella y racionalizarlas para nuestro análisis y para nuestro entendimiento. También es una actividad que se hizo en el año 2019. Y esa doble comprensión de extraer la geometría desde un objeto, por ejemplo, ya producido, que fue diseñado en algún momento, como lo podría ser un edificio, y también la racionalización de las formas, que pueden ser naturales o levantadas de las ciudades, de edificios históricos, nos permiten generar algo con lo que van a trabajar ustedes en taller y que vamos a ver durante el semestre, que es también la generación de instrucciones de trazado, de primero líneas básicas, líneas configurantes de la estructura final del dibujo, que nos va a llevar a un objeto eventualmente, líneas más secundarias, pasos a paso, elementos de jerarquía, elementos más estructurales dentro de la composición del objeto, otros que son más secundarios, detalles, y así sucesivamente. Vemos cómo uno puede generar secuencias de trazado que permiten traducirse en instrucciones de armado o de comprensión o de análisis. Entonces tiene un grado de temporalidad.
Eso es lo que se vio reflejado en la actividad del trazado 1 a 1, que es una actividad bastante épica y mítica del taller 1, que es bueno, el análisis, descomposición, todo lo que hemos hablado, y generación de secuencias de trazado que pueden traducirse en instrucciones para generar estos dibujos a escala 1 a 1. En el fondo es llevar todo este proceso a la concreción más cercana, porque claramente no vamos a, a fabricar estos edificios, pero sí podemos ver representado su escala y cómo esta pues, es replicable gracias a las instrucciones de las secuencias del trazado. Y la Vale tiene un ejemplo súper gráfico de este edificio bastante particular. Vale, si quieres explicarlo, yo te voy Sí. pasando los diapositivas. Sí, bueno, este es un ejemplo de lo mismo, de una actividad de trazado 1 a 1 que tuve cuando entré. Y para poder entender la planta de este edificio, que es una torre militar, tuvimos que investigar. ¿En la siguiente? Por favor. Bueno, tuvimos que buscar distintas plantas para poder entender como cuál era la forma en que podríamos replicar esta planta. Y si se fijan, es como un poco un cono, a la vez un cono medio elíptico. Entonces hay que irse fijando en cómo replicar exactamente esa figura. Y para eso encontramos un par de líneas paralelas. Creo que en la siguiente está la secuencia. Pero fue bonito e interesante poder recopilar esta información. En la siguiente, acá. Entonces el trazado que tuvimos que como descubrir fue este. Primero que habían un par de líneas paralelas, que eran las que fijaban los centros de estos círculos, porque no era como una elipse perfecta. Luego trazar, desde la decisión que tomamos fue generar un marco exterior, un cuadrado exterior, desde el cual tirar todas estas líneas para descubrir en este caso cuáles eran las troneras, que son las ventanas. Y no sé si les llama la atención o se dan cuenta de que lo que está ahí, voy a rayar, de que esto es todo como el grosor del muro. No sé si a alguno le llamó la atención o se fijan en eso. Podrían decir, sí, sí. Bueno, para mí fue súper sorprendente y al hacerlo como en un trazado 1 a 1 medían más de 2 metros estos muros, eran llenos de piedra, entonces fue súper increíble como descubrir el volumen que puede tener un edificio que no es usual a los que visitamos siempre. Y acá están estas ventanas que se llaman troneras, con esa forma, que como les había contado que esto era una cosa militar, permitía que quien estaba acá adentro tuviera como un ángulo más reducido para poder atacar hacia afuera, y al mismo tiempo, si te atacan desde acá, un ángulo también más reducido en el que no pudieran entrar tanto las balas o flechas o lo que fuese que enviaran, como los cañones. También tenía un espacio para estar muy pequeño y con escaleras como de una forma súper irregular. Fue muy entretenido este trabajo de descubrir cómo era la torre. Eso. Y en la siguiente creo que está el resultado final. Bueno, a esta planta llegamos, si se fijan todo lo achurado ahí en este caso es muro, y está esta línea de afuera, que es la línea de proyección. Porque recuerden que era algo como cónico que se amplía hacia abajo. La siguiente. Ahí creo que está el trazado. Y así quedó. Así nos quedó, ahí está la vista aérea. Y eso somos nosotros. Como que hicimos las escaleras, nos dábamos cuenta de que esta cuestión era súper como arcaica y hecha con piedra, entonces las escaleras no eran iguales, los peldaños. Y eso. Oye, Vale, ¿Mm? y por qué decidieron, o sea, entiendo que se ve súper atractivo pintarlo, pero decidieron en verdad pintar los muros en vez de hacer como un achurado? ¿Cómo tomaron esa decisión? Yo creo que era algo impuesto, Ya. creo. Pero en plano, o sea, en el dibujo en papel, claro que era mejor achurado. Ujú. Pero acá se veía súper choro esto en contraste a los otros edificios.
Y Sí, los está muros en genial. ningún caso eran de este grosor. Bueno, esto es un poco lo que ustedes se van a afrontar, por eso les digo, no les quiero dar spoilers, así que voy a dejar que en taller les digan bien, pero claro, el trazado 1 a 1 tiene que ver con esto, ¿no? Como extraer esta información y poder replicarla a una escala real, validando la información que uno pudo analizar. Creo que esa es la última de... Y es esto, básicamente. En este caso, de la derecha, o lo que hemos visto, lo que se traza es una representación del edificio, pero finalmente en la vida real lo que uno traza son referencias para elementos constructivos. O sea, en el caso de la izquierda, no sé si ustedes se han familiarizado alguna vez con alguna obra. Es lo que vemos son los trazados iniciales que, para ubicar las fundaciones, en este caso de una construcción, y que en el fondo son líneas de referencia súper básicas, pero que se extraen a partir de estos mismos dibujos que hemos estado viendo. Y otro tipo de trazado previo a eso incluso, esto es algo muy fome, pero que se van a tener que enfrentar varias veces en su carrera, o sea, no tanto en la carrera, sino más bien en la vida laboral. Y al principio es como engorroso y fome, pero después igual tiene su encanto el llenar formulario, ese tipo de cosas. Esto es un CIP, es un certificado de informaciones previas que contiene en un resumen de todas las normativas que afectan a determinado terreno. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un proyecto eventualmente en el que vayan a construir o hacer una refacción de una casa, una remodelación, una restauración, etcétera, se va a enfrentar a este documento, que es bueno que vayan conociéndolo desde ya, porque ojalá alguien me haya dicho alguna vez qué era esto. Y este contiene el resumen de todas las normativas. No te dice exactamente cómo es, sino que sobre todo hace referencias a otros documentos que uno tiene que investigar, pero en general te da ciertos parámetros que lo que generan es este tipo de planos, que son planos de cabida, en donde están trazadas las líneas oficiales o líneas de distanciamiento que tienen cada terreno. Entonces, si uno aplica estas normativas, que es una cuestión de leguleya, de convivencia de los edificios en las ciudades, básicamente, y de cómo se arman las ciudades y cómo están planeadas y cómo están proyectadas o no. Si uno hace un conglomerado de estas normativas que están afectando a los predios, lo que obtenemos es esto, y que es este volumen, que en este caso es un corte, y en el caso de la derecha es una planta, eh, donde vemos achurados el área efectiva en la que se va a poder edificar dentro de este predio. Y este es otro tipo de trazado, es un trazado teórico, es un trazado normativo, pero que tiene una incidencia súper grande, en verdad, en cómo se construyen las ciudades, como les había dicho, cómo se plantean los edificios y cómo se cumple o no con la normativa. Ahora vamos a ver un caso que lo estamos heredando de su profesor. Le vamos a hacer un homenaje póstumo a Juan, que tenía este ejemplo, que es un proyecto en el que trabajó él, una oficina con una arquitecta ya de más experiencia, en donde lo que se quería era generar esta casa que tenía un trazado irregular en su contorno. Tenemos volúmenes principales. A ver, me voy a poner el indicador. Tenemos volúmenes principales que se intersectan en una especie de cruceta, pero todo rodeado por un perímetro, en un perímetro más orgánico con esta curva que fue generada en base a múltiples repeticiones, iteraciones sobre la curva, un dibujo a mano, pero tenía este principal desafío de tener que traspasarlo a un trazado constructivo que se pudiera generar esta vivienda, que se pudiera pasar los planos al constructor, a los maestros, y poder generar este trazado en el terreno a una escala como real, a partir de una curva que se le ocurrió a alguien en una mesa dibujando sobre un papel. Y así llegaron a esto, en donde podemos ver cómo coexisten estos trazados ortogonales, que son los volúmenes habitables, que nos generan
un grado de referencia para poder trazar esta curva en donde vemos que sus radios van intersectándose y van compartiéndose en verdad, que esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante en la clase, y eso va generando que exista una continuidad en la curva y que sea replicable, que sea, en este caso, subdivisible en pequeñas secciones y, bueno, trazable en terreno, que eso es lo que se obtuvo finalmente. Entonces tenemos el trazado primigenio, este trazado ortogonal, que es mucho más fácil de abordar, y en base a él se pueden trazar estos puntos de referencia, estos centros desde los cuales se despliegan estos radios y secciones de circunferencia que van definiendo una curva mucho más irregular, mucho más orgánica e impredecible, digamos, que tiene apariencia impredecible, pero sí tiene una estructura subyacente súper clara. Y que eso fue el desafío de este ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la geometría, sobre el trazado? Yo quería comentar algo Y que, yo, Dale, vale. que es algo en lo que se pueden empezar a fijar en la calle. Hace poco cerca de mi casa hicieron una ciclovía nueva y se notaban las con tiza que pusieron como para marcar el eje en las mismas calles. Las calles son un trazado como que queda permanente, que demarca por dónde circulan los autos. También en las plazas o parques se nota siempre que ponen los trazados de qué tipos de plantas van en un sector o en otro. La luminaria pública, todo está como en su momento de construcción guiado por un trazado. Claro, Pueden oye, ir observándolo. como sumando más lo que dice la Vale, al final se van a dar cuenta después cuando tengan la práctica de obra, que como que el, el personaje más importante, yo creo que de la obra, más que el arquitecto, es el trazador. O sea, es el gallo que tiene el proyecto en la cabeza perfectamente y todos los demás le preguntan a él. O sea, es una persona, al final, es como el arquitecto en obra, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es súper importante ese personaje. Ya, pues. ¿Alguna pregunta de los estudiantes? ¿Algún comentario? Sí, yo tenía una pregunta. En el ejemplo que Valentina. mostraste recién, ¿Ya? como que en el Volvamos. trazado, como afuera, habían como unas líneas como pequeñas, o sea, como en Sí. Sí, que quiero saber qué es eso, Los porque ángulos. supongo que serán como cotas o Son, ángulos. son los Sí, por ángulos. eso quería preguntar. Como los grados, yo me imagino. Ya. Porque son, Sí. o sea, yo estoy respondiendo Sí, sin conocer el proyecto, pero me imagino que son 360 grados y deben haber 360 ángulos. O un poco más, capaz. o algo así, o subdividido por cada 5 grados, pero claro, es que cada una de estas secciones, si ves de aquí a acá, es la sección de una circunferencia que está definida por este radio. Y de aquí a acá es una sección de circunferencia que está definida por este radio, más grande. Esta de acá está definida por este radio. Entonces, claro, son secciones de circunferencia, lo que quiere decir que uno los puede dividir en radios y en ángulos bastante ciertos, porque, claro, son partes de los 360 grados. Es lo mismo que cuando tú tienes una circunferencia, es lo mismo que tú le desplegaras y pudieras ver las medidas en una recta. Que podría ser, no sé, si es que esto se va a trazar como con un cordón, en este cordón se podrían marcar estos grados y irlo posicionando de acuerdo para poder trazar esta cuestión en el piso. No sé, como tampoco participé en el trazado de esta obra, pero claro, son medidas, son cotas de los grados de cada sección de circunferencia. Ah, ya, ya. Ujú. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya, vamos a seguir. Son las 10:13. Vamos a avanzar entonces a esta parte lectiva en que vamos a ver la secuencia de dibujo de una curva. Em,
se va a sentir como súper básico, pero en el fondo, con estas herramientas que les vamos a entregar, pueden construir la mayoría de las curvas a las cuales se van a enfrentar, al menos al principio de su carrera. Entonces, pongamos atención y lo podemos ir explicando y haciendo pequeñas pausas para que ustedes nos digan sus dudas. Entonces, ¿cómo trazar una línea recta? Partimos y tenemos 2 puntos. En el fondo, esto es geometría básica. Si tenemos 2 puntos, la unión entre 2 puntos es una línea recta. Tenemos ahí nuestra línea recta. Entonces, ¿cómo trazar una perpendicular? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos trazar una perpendicular a esta línea recta? ¿En base a herramientas o en base a...? Porque poniendo un ángulo de 90 grados a la paralela. Claro, pero si no tuviéramos herramientas, ¿cómo construirías un ángulo de 90 grados? Con 2 tangentes a un círculo. Con O sea, tangentes a un como- círculo, ya, eso me suena como un poco más complicado. Creo que hay maneras más sencillas. Con un triángulo rectángulo quizá. Exacto. Tenemos entonces nuestro tío pitagórico y podemos a través de un triángulo de 3, 4, 5 tener la certeza de que ahí hay un ángulo recto. Entonces podemos trazar nuestra perpendicular. Ya, y ahora, ¿cómo trazaría una paralela a esta línea? Tomando la misma medida y trasladar un punto, o sea, tomar como del 4, como 3 Ujú. y trasladar entre esos 2 puntos. Claro, podemos replicar el triángulo, encontrar otro punto equidistante y trazar una línea entre esos dos y encontramos una paralela. Entonces, ahora vamos a ver cómo trazar una recta más una curva. Esto es un poco más complicado. Tenemos, bueno, nuestras 2 paralelas y queremos trazar una curva de radio 1 y para nosotros hacerla continua con nuestra recta superior, lo que necesitamos hacer es que el radio con la perpendicular de la curva sean tangentes. Entonces en este caso vemos como aquí en el radio 1 se superpone con esta perpendicular que habíamos trazado antes, esta curva, y podemos trazar una sección de la circunferencia con el radio 1 utilizando este centro dado, y ahí trazamos la sección, que es lo que queda iluminado en rojo. Para hacer la continuidad, el proceso inverso, lo que habíamos hablado, necesitamos que el radio de la circunferencia sea tangente y perpendicular con la recta que la va a suceder. Entonces, a través de este trío pitagórico, podemos encontrar esa perpendicular y podemos trazar una recta que va a resultar ser tangente y a la vez continua con en nuestra sección de circunferencia previa. Entonces tenemos una recta, curva, recta. Ahora queremos añadir otra curva, volvemos a hacer el mismo procedimiento, tenemos nuestra recta que está perpendicular a nuestro radio anterior, entonces aquí tenemos un ángulo recto, y para hacer el proceso inverso, vamos a trazar otro radio de la distancia que nosotros queramos, y también aquí vamos a ubicar otro ángulo recto. Ese ángulo recto nos verifica que, primero, la recta anterior es una tangente a la circunferencia, y que su radio es perpendicular a esta recta. Entonces, si seguimos con el procedimiento, vamos a tener la sección de circunferencia, y logramos cerrar este polígono en que tenemos rectas perpendiculares, una línea de referencia que es una recta paralela, y la construcción de una curva en concatenación con una recta, y luego una recta en concatenación de una curva. Ahora vamos a ver cómo trazar una curva de menor amplitud que la curva que la antecede. Volvemos a nuestra situación en que tenemos una recta
tenemos una sección de circunferencia y tenemos un radio. En este caso, lo que tenemos que asegurarnos también para mantener esta continuidad es compartir su radio y ubicar el centro de esta circunferencia de radio más pequeño, pero ubicada en el mismo radio de la circunferencia anterior. Entonces tenemos este radio que nos define esta sección de circunferencia de mayor amplitud, y tenemos este otro pequeño radio, R3 digamos, que son todos estos pequeños radios, que nos definen la sección de circunferencia con radio R3, y aquí nosotros aseguramos una continuidad, ya que la tangente sigue siendo perpendicular a el radio, porque lo comparten. Y esas curvas son perfectamente continuas, no hay un quiebre. Entonces, ¿cómo trazarían ustedes una contracurva? ¿A alguien se le ocurre? Teniendo en cuenta esta coordinación que tenemos que tener con los radios antecesores, el tema de las tangentes, la verificación de los radios perpendiculares a la tangente, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos trazar una contracurva que mantenga esta continuidad? Voy a poner una pista aquí. El radio podría seguir, por ejemplo, ¿Ya? el radio 1, que se extienda Sí, y que de ahí se saque otro círculo, que ese sea el radio del otro círculo. No sé si me explico. sí, perfecto. Entonces tú dices ubicar un nuevo centro en cualquier punto de este otro lado Sí, de la extensión del radio, ¿cierto? sí. Ya, exactamente eso. Muy bien. Entonces ubicamos un nuevo radio y podemos mantener esta continuidad, verificamos la coordinación de los radios, verificamos que hay una ortogonalidad aquí, y podemos entonces verificar que existe una continuidad entre esta curva y esta contracurva que se llama. Bueno, aquí faltó el ejemplo de una curva de mayor grado, pero ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer una curva de mayor extensión? Aumentar el radio, ¿no? Claro, exacto. Extendemos nuestro radio hacia el otro lado. Habíamos visto como en el ejemplo anterior de la curva más pequeña, su radio lo ubicábamos dentro del radio del anterior. Aquí nosotros podemos extender nuestro radio, ubicar otro centro, y desde ahí, bueno, aquí me va a costar dibujarlo a mano con el mouse, pero lo voy a intentar. Aquí podemos hacer una curva que tenga un radio mayor respecto de este centro, y mantiene la misma continuidad. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Si, cuando estemos en la parte del ejercicio, esto ustedes lo pueden preguntar, vamos a subir la presentación en PDF al Padlet general, pueden verlos paso a paso, pero en el fondo lo más importante es mantener la continuidad de la curva, es algo que nosotros vamos a verificar. Entonces, respecto a eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿O comentario? Ya, Como Valentina. las circunferencias tienen como que necesariamente salir de la misma circunferencia. Como, ¿a eso te refieres con continuidad? Sí, a eso me refiero con continuidad y de verificación, básicamente, porque es una certidumbre geométrica el hecho de que si estas dos circunferencias comparten la dirección de su radio y su centro está ubicado dentro de esta misma dirección de la recta, la tangente, en el punto en el que se juntan, hay una sola tangente, porque hay un ángulo recto. Entonces, el que en este punto de intersección, que no es una intersección de continuidad entre las dos curvas, exista solamente una tangente, significa que son el mismo punto. Entonces, son continuas. ¿Cachai? Yo creo que, así como Ahora me queda más claro. para simplificarlo un poco, yo creo que debieran entender, no es tan así, pero entender que la línea que se configura para
hacer el radio debieran ser paralelas entre sí, de Ujú. ambos circunferencias. La línea que se La misma, configura para hacer el radio, o sea, claro, esas son la misma línea. claro. Ujú. Esta línea dices tú. Sí. No, pero, claro, Sí, yo estoy hablando como si fueran dos circunferencias separadas y uno quisiera juntarlas. Debiera llegar a un punto en donde esas deberían ser la misma línea y deberían estar perfectamente paralelas. exacto, exacto. Ya, seguimos entonces. Diego, ¿Sí? Diego. sí. La curva, uno cuando la hace al ojo nomás o la hace derechita No, así esto lo vamos a trabajar todo con instrumentos. Aquí vamos a Ya, usar el compás. Si ustedes no tienen un compás, pueden fabricarse uno con elementos de la casa. Pueden usar una cuerda con un lápiz o unir dos palillos con un elástico y amarrarles un lápiz. Todo se puede fabricar en la casa, lo hemos visto a lo largo de todos los semestres. Siempre hay que buscar una solución casera a este tipo de problemas, pero sí, se hace con instrumentos, se traza con instrumentos. Por eso tenemos esta certidumbre en que tenemos una recta, tenemos un ángulo recto, trazamos con regla, los radios, todo esto es dibujo técnico ya, ya no hay nada a mano alzada. ya, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio en clase. No sé si lo queréis compartir tú, Cristóbal, o te voy pasando los